gracias por estar con nosotros. La verdad es que para mí es un privilegio. Yo que te conozco, hay varios aquí seguramente que se han cruzado con tus libros, sin saber que hoy se iban a cruzar con el autor de esos libros, ¿no? Fernando Sarabí es, yo lo definí como uno de los intelectuales más prolíficos y más acabados de la Argentina. Fernando, conociste al señor en la década del 80, ¿no? Entiendo yo. Y 79, para ser exacto. 79, mirá, finales del 70. Fernando pertenece a una congregación de hermanos libres de Mendoza, preciosa provincia, por cierto, y desarrollaste, Fernando, una extensa carrera como doctor, como yo diría científico y apologista, un pensador sobre las relaciones entre la fe y la razón. Fernando publicó con varias yo diría con todas las editoriales más prestigiosas evangélicas, estamos hablando de CLIE, Portavoz, la editorial muy apreciada aquí en Argentina porque es nuestra, Certeza, ¿no? Van a encontrar a Fernando consultado por los medios de comunicación de Mendoza, lo he escuchado por Radio Mitre, yo también, en algunas consultas. Así que Fernando es un tipo que sabe lo que habla y ha dedicado gran parte de su carrera a cuestiones sobre este tema, ¿no? La fe y la razón. Durante la década del 80 y el 90, Fernando, te dedicaste a varios temas. Dije que es un autor prolífico y versátil porque Fernando Sarabí dedicó varios libros a la cuestión sobre las medicinas alternativas, a la cuestión sobre religiones como el mormonismo, el islam, ¿no? De hecho, uno de sus libros más, yo diría, más acabados, que fue publicado en ¿cuándo fue, Fernando? En el 80, el 98, El mormonismo al descubierto, es uno de los textos, yo diría, más acabados de Fernando, reconocido incluso por los eruditos norteamericanos. Y en los últimos, yo diría en la última década, la formación de Fernando Sarabí en medicina, por supuesto, lo coloca al frente de las deliberaciones públicas sobre la cuestión del aborto y la cuestión de género, ¿no? Así que vamos a ver a Fernando participando en exposiciones en la Cámara de Diputados, en el Parlamento argentino, defendiendo la perspectiva conocida como Provida, ¿no? En Argentina. Fernando, gracias por estar con nosotros. Creo que va a ser una charla muy interesante escucharte. Espero que sí. Estoy seguro de eso. Sobre todo porque la última vez que nos reunimos con los hermanos en este contexto, fue el domingo pasado, hicimos una entrevista a un misionero australiano trabajando en Argentina hace más de 30 años entre universitarios y estudiantes de secundaria. Y este hermano se llama Pedro Blaus, mencionó varias partes, en varios momentos, en varias partes de la entrevista, la cuestión de la apologética, ¿no? La cuestión de la razón y la fe. Así que urgía la necesidad de meternos por ahí, ¿no? De indagar sobre esta importante cuestión. Y por supuesto, tu nombre estaba en primer lugar cuando pensé en esta cuestión. Fernando, gracias por estar hoy con nosotros. Y quiero que nos metamos de lleno al barro ahora sobre esta cuestión. ¿Qué es, Fernando, la apologética y por qué tenemos que hablar de ella ahora? Bueno, yo creo que siempre, en algún momento ha surgido el tema. La apologética básicamente es la defensa de la fe, ya sea aclarar la doctrina cristiana a aquellos que la entienden mal, o a la que la calumnian, y por otro lado, refutar los errores, digamos, doctrinales o morales de otras formas de pensar. Básicamente es eso, es decir, la defensa de la fe, tanto en la ofensiva, digamos, como a la defensa, ¿no es cierto? Aclarar lo que está mal y enseñar lo que está bien. Básicamente esa es la idea, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿por qué crees, Fernando, vos, recién hablábamos de tu extensa carrera haciendo un review bastante reducido, pero ¿por qué, Fernando, tengo la sensación de que
yo diría quizás en los últimos 15 años, vos llevas en esto más de 40 años, ¿por qué en los últimos 15 años se ha intensificado la cuestión de la relación entre la fe y la razón en el ámbito público y también hacia el interior de la iglesia? ¿Qué ha estado pasando que esto está sucediendo? ¿Esto es una sola sensación mía o crees que esto es verdad? No, lo que pasa es, a ver, hay modas, Okay. o hay movimientos y cosas que vienen y que van. En este momento, por ejemplo, la locura es la ideología de género. Si no viene el Señor antes, esto va a pasar. Va a pasar porque es insostenible. Pero en este momento es todo un problema. Hace unos 20 años, ¿qué pasó? Surgieron 4 o 5 individuos muy articulados, con un discurso muy elocuente. Bueno, Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, y me estoy olvidando de alguien más, que es lo que se dio a llamar el nuevo ateísmo, que en realidad no tenía nada de nuevo, simplemente que era un ateísmo mucho más agresivo, o sea, no tenía ideas nuevas. Todas las críticas que ellos hacían ya se habían hecho del siglo I para acá. Claro. En realidad tampoco los argumentos se sostenían demasiado, pero bueno, tuvieron mucho éxito en el público, vendieron millones de ejemplares del libro, dieron conferencias, etcétera. Entonces, eso hizo necesario que la iglesia respondiera. Y de ahí surgieron un montón de libros, algunos muy buenos, otros más o menos, y otros realmente que son olvidables. Pero, qué sé yo, individuos como Alistair McGrath, como John Lennox y otros salieron a defender la fe cristiana histórica. Yo creo que eso es fundamentalmente, pero fíjate que el nuevo ateísmo ya ha perdido fuerza. Claro. En realidad tuvo su apogeo en la primera década de este siglo. Ya ahora ha perdido fuerza. El problema que tenemos ahora es, me parece a mí, por un lado, desde en Occidente mayormente lo que se llama posmodernismo, y en una escala global el Islam. Esos son los dos grandes Claro. enemigos de la fe cristiana que tenemos. Claro. Así como en la década de los 80 a lo mejor eran las sectas. Claro. Pero ahora sí siguen existiendo, por supuesto, sigue siendo un problema, pero no tiene nada que ver con la potencia que tenía entonces. Y ahora, bueno, y lo mismo, el nuevo ateísmo sigue existiendo, pero en realidad hay un libro muy gracioso por los datos que da de Alistair McGrath, que justamente habla de eso, porque se llama ¿Por qué Dios no se va a ir? Claro. Es un libro cortito, él ha escrito varios en esa línea, pero ese ¿Por qué Dios no se va a ir? Que muestra la decadencia en muy poco tiempo de este ateísmo militante. Y en realidad es algo que individuos como C.S. Lewis o Gilbert Chesterton, que aunque era católico, para mí es uno de los mejores apologistas que ha existido, Chesterton dijo, mire, el ateo logra un efecto chocante, estético, fuerte, al decir que Dios no existe, etc. Pero cuando lo ha dicho, ya lo dijo. Y no hay mucho más que agregar. Claro. Entonces, el ateísmo no tiene propuesta, no tiene respuesta, no tiene soluciones. Simplemente decir, bueno, no existe Dios. Ajá. Sí, sí, claro. ¿Y cómo o sea, nos deja igual que antes, pero sin esperanza, ¿me entiendes? Y sin fundamento. Entonces ahora, no tiene mucho atractivo, sinceramente. Ahora, tengo la impresión, Fernando, habría que ver cómo está esto hoy. Vos conocés mucho más el ámbito anglosajón de esta corriente tan fuerte, pero da la impresión de que América Latina está sufriendo, digamos, las olas secundarias y terciarias, como una gota que cae, sí. ¿no? Y estamos, caemos, claro, llegamos tarde. Retraso, sí. Claro, ¿no? Pero fíjate el vos... tsunami tarda más en llegar. Claro, exactamente. Ahora... quizá hay terreno para hacer algunas cosas acá, pero en realidad el movimiento ha perdido fuerza. De hecho, una cosa que muestra McGrath, que ya a fines de la primera década de este siglo, las conferencias, las reuniones de ateos militantes cayeron al punto que tuvieron que suspenderlas porque no iba nadie. ¡Qué bárbaro! Es impresionante. Es decir que no configuran un serio problema. De todas maneras, como vivimos en un mundo donde la gente no se hace planteo realmente acerca
de su cosmovisión, es decir, todos tienen una cosmovisión, pero no tienen una cosmovisión coherente, digo Exacto. cosmovisión referido a un modelo del mundo, una forma de concebir cómo son realmente las cosas. Entonces, eso todo el mundo lo tiene, todo el mundo cree saber o piensa que sabe cómo funciona el mundo. El problema es que una cosmovisión, para ser buena, además ser verdadera, sí tiene que ser coherente. Y el problema es que la coherencia es algo que no abunda demasiado hoy. Entonces, lo que se tienen por ahí son mucha gente, que no ha reflexionado realmente lo que cree y que cree ideas que en realidad son contradictorias. De hecho, una forma muy prudente, diría yo, y efectiva de hacer apologética, de defender la fe, es a través de preguntas inteligentes, preguntas que pongan de manifiesto las contradicciones internas, ¿no es cierto?, de las personas que niegan la realidad de la fe cristiana. Hay un libro, no me acuerdo el autor, creo que Gregory Koch, no estoy seguro, pero se llama Tácticas. Ah, sí. Justamente, lo que el autor recomienda es eso. Es decir, utilizar, yo lo tengo en formato electrónico. Lo tengo por acá. No puedo comprar. Sí, lo tengo por acá en mi biblioteca, sí. Y en realidad tácticas es una táctica, básicamente, y es como en el judo, digamos, dejar que el oponente, usar la fuerza del oponente, digamos, para que claro. Pero eso ¿por qué es posible? Bueno, porque realmente muchas personas no hay coherencia, entonces creen cosas que son opuestas y nadie les ha dicho, mire, usted no puede creer que la Tierra es redonda y que es plana al mismo tiempo y en el mismo sentido, por decir algo muy obvio, ¿no es cierto? Ahora, Fernando, hablábamos recién, yo señalaba que estamos recibiendo los embates de un movimiento que ya estaría acabado. No obstante, existe, yo sostengo esta impresión. Yo le contaba a los hermanos la semana pasada y hablando con este misionero, trabajando entre estudiantes de secundario, que yo como profesor de historia estoy viendo, yo te diría, Fernando, en los últimos 3 o 4 años, 5, ponele, mis alumnos de primer año, varios de ellos comienzan a manifestar en mis clases, sobre todo cuando tengo que hablar del origen del hombre y las teorías, varios de ellos se manifiestan ateos, de buenas a primeras, ¿no? Y comienzan a debatir entre ellos, pero en forma tranquila, pero se manifiestan, ¿no? Eso es algo que yo no lo había visto antes, ¿no? Yo, digamos, no lo vi venir, sin embargo surgió de repente, ¿no? Era algo que yo lo discutía en las universidades, en la universidad como estudiante y demás, pero ahora lo estoy viendo en el aula del secundario y me parece que está muy presente en el área pública. Una de las cosas que llamó la atención, fíjate vos, este hermano Ray Comfort, que probablemente te lo cruzaste en internet con alguno de sus videos, Comfort lo que hizo es poner un micrófono y una cámara y salir a la calle y hablar sobre estas cosas con la gente común, ¿no? Y él comprueba que la retórica atea está muy presente en el área pública. Y yo sospecho que eso está pasando también en Argentina y en América Latina. ¿Cómo ves vos la evangelización con la apologética y la importancia de la apologética hoy en América Latina? Si me permitís, voy a dar un pasito atrás. En realidad, lo que ocurre es que, lamentablemente, el nivel, esto lo voy a decir porque en Estados Unidos tienen estadísticas, pero yo no creo que sea demasiado diferente en nuestras congregaciones. El nivel de ignorancia que tiene la gente, por ejemplo, con encuestadores serios como Barna, que es cristiano, pero obviamente es un encuestador serio, de ignorancia de, qué sé yo, si el Espíritu Santo es una fuerza de una persona, o cuál es la naturaleza, digamos, divina y humana de Jesucristo. No estamos hablando de detalles, estamos hablando de cosas muy centrales. Esto dentro de supuestamente congregaciones ortodoxas, digamos. Sí, en evangélico. Por supuesto que puede ser peor en otras, pero eso no es ningún consuelo. El nivel de ignorancia es muy grande, entonces entran ideas, por ejemplo, uno que, por supuesto, los medios han machacado, pero eso es de esperarse, no hay que esperar otra cosa de los medios. Pero el tema, por ejemplo, de la aceptación del matrimonio homosexual, inclusive dentro de la iglesia evangélica, por supuesto, son las que tienen mayor tasa de rechazo, pero igual ya hay una proporción importante que lo admite como algo que
que es una posibilidad. Entonces, yo creo que eso hace esta cuestión. Y la otra cosa es que también hay modas, es decir, el tema de los chicos que se identifican, como antes era cuando yo era joven, que ya hace unos cuantos años, era el comunismo, o sea, la onda era ser de izquierda, ¿viste? Claro. Entonces, de golpe todos eran de izquierda, marxistas, y no habían leído a Marx, ni nada de eso. Entonces ahora ateo, porque parece que ateo es el default. Y sin embargo, en realidad no han pensado, realmente no han considerado. Uno dice, bueno, había un viejo chiste, no sé si será oportuno, pero resulta ser que en España había un individuo que era un ateo conocido y militante, ¿no? Muy serio. Y se entera, y era el único del pueblo, no había otro. Resulta que se entera que en otro pueblo había otro ateo de cierta fama. Entonces va a buscarlo, a visitarlo, al colega, al compañero. Claro. Y lo conoce, qué sé yo, se presentan, y entonces el hombre este que estaba buscando me dice, bueno, ¿y usted qué opina del Pentateuco? Bueno, no sé, hombre, no lo he leído. Bueno, dice, ¿y qué opina del argumento cosmológico? Claro. No sé, hombre, usted no es ateo, usted es ignorante. Claro. Claro, o sea, estos que se definen como ateos no han considerado realmente nada. O sea, no han razonado así. Pues yo entiendo y creo que justamente es necesario, inclusive dentro del propósito de Dios, que quede un margen para la fe. Porque lo que se ve ya no es fe. Claro. O sea, si tuviéramos palmariamente acá la evidencia de que Dios está aquí, ¿cuál es el papel de la fe? ¿En qué tenés que creer? En nada, porque lo tenés delante de tus ojos. Entonces hay un papel. Y yo entiendo que hay personas que, considerando seriamente la evidencia, llegan a la conclusión de que para ellos no es suficiente esa evidencia. Claro. Ese es un ateo genuino. El otro es un ignorante nomás. Claro. Y como la moda puede estar de moda identificarse así, y bueno, pero yo creo que por ahí viene la cosa, más que nada. Ahora vos crees que, vamos a ver, meterse por ahí en el diálogo cotidiano. Yo tengo amigos ateos militantes, compañeros, amigos no, pero compañeros de trabajo, que me discuten la cuestión en la sala de profesores, en Facebook y demás. Gracias a Dios algunos de ellos me siguen hablando, pero de todas maneras, ¿vos crees que vale la pena meterse por la cuestión de la razón, el razonamiento, el cuestionamiento en la evangelización, en la vida cotidiana, con la gente con la que nos cruzamos? Y mira, el tema es el siguiente, que en realidad, si no hacemos eso, estamos cayendo en una forma de pensar que se llama fideísmo, es decir, tenés que creer porque tenés que creer. Y eso, por supuesto, es un argumento que utilizan muchas sectas, entre ellos claramente el mormonismo, ¿no es cierto?, que te apela a una sensación que vos podés tener, un calor en el pecho, lo que sea, Claro. Y nada objetivo. En realidad, el cristianismo es una religión histórica que se basa en que nosotros creemos que son hechos. Jesucristo nació, murió y resucitó. O Claro. si no eso no ocurrió, dice Pablo, que somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. 1 Corintios 15, ¿no es cierto? Entonces, la fe cristiana obviamente requiere un elemento de creer, pero se basa en hechos que ocurrieron o no ocurrieron. Claro. Entonces, no podemos hablar de vaguedades, digamos, o solamente de ideas, porque si no, digamos, nos estamos saliendo. Y de hecho, además, si nosotros vemos los apóstoles, ¿por qué predicaron el Evangelio de Jesucristo? Porque se lo mandó el Señor. Sí, pero más básico todavía que eso, porque ellos creían, estaban convencidos, estaban dispuestos a dar la vida, porque creían que era verdad. Si no es verdad, entonces no vale la pena. Y nosotros, si no damos la sensación de que lo que creemos realmente lo creemos, que simplemente nos hace sentir bien, o es una posición, digamos, moralmente correcta, o es bueno hasta para la sociedad, etcétera, no sé qué estamos haciendo. Entonces, yo creo que hay una relación directa. Yo no quiero tampoco sobredimensionar la apologética. Yo me he dedicado a la apologética, pero creo que es una especialidad, digamos, secundaria. Quizás no sea lo más importante
dentro del complejo, digamos, de todo lo que es el mundo del cristianismo, vida cristiana, la misma evangelización, etcétera, tiene la práctica y la búsqueda de la santidad tiene más importancia, pero bueno, alguien tiene que hacerlo y yo creo que tengo la predisposición, digamos, y el sentido de investigar y de estudiar, etcétera, suficiente. Además no pretendo ni pretendí ni ganancia, ni fama, ni nada, simplemente me parece que es una tarea que hay que hacer y creo que soy bueno para hacerlo. Pero es una, perdón, Tapino, nada más la idea. Dale. Es un apoyo, pero me parece un apoyo importante para la evangelización. Claro. A veces no es necesario, y si no es necesario está bien, claro, no hay problema. Claro. Pero cuando se necesita, hace falta alguien que dé razón de la fe. Claro. El pasaje clásico de 1 Pedro 3, ¿no es cierto? Está siempre preparado para dar razón de la esperanza que hay en vosotros. Razón de la esperanza que hay en vosotros. Hacerlo con mansedumbre y reverencia, pero tenemos que estar preparados para